¿Has sentido alguna vez que decir algo podría empeorar la situación, pero aún así hablaste? La Biblia advierte que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. En Proverbios 17:28 leemos: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Este versículo no solo es un consejo práctico, sino una advertencia divina. Hay momentos en los que guardar silencio no es cobardía, sino sabiduría guiada por Dios. Hoy exploraremos las 10 situaciones en las que la palabra de Dios nos enseña a mantener la boca cerrada. Demostraremos cómo el silencio puede ser una forma de obediencia, protección y honra al plan de Dios. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, a veces lo más poderoso es saber callar. ¿Estás listo para entender cuándo el silencio puede salvar tu alma? ¿Puede una sola palabra dicha en un momento de ira cambiar el rumbo de una vida? La respuesta es sí. En muchos casos, no es lo que nos hicieron lo que termina destruyéndonos, sino lo que dijimos cuando el corazón ardía de furia. La ira tiene la capacidad de deformar nuestras palabras, torcer nuestras intenciones y hacernos perder el control de lo que pronunciamos. Y lo que se dice en un instante puede marcar una herida que dure toda una vida. La Biblia no guarda silencio sobre esto. De hecho, en Proverbios 29:11 leemos: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Este pasaje no solo nos da una instrucción clara, sino que revela una diferencia esencial entre quien vive en obediencia al Espíritu y quien permite que sus emociones gobiernen sus palabras. Callar en el momento exacto no es pasividad, es sabiduría guiada por Dios. Es en esos momentos de tensión, cuando todo en nuestro interior grita por desahogo, que más cerca estamos de cometer errores verbales que podrían derribar años de edificación. ¿Cuántas veces se ha roto una relación por una palabra dicha fuera de tiempo? ¿Cuántas veces un padre ha herido el corazón de su hijo con una frase pronunciada en medio del enojo? ¿Cuántos matrimonios han quedado marcados por discusiones en las que nadie supo detenerse a tiempo? En esos momentos, el silencio no es debilidad, es una forma de guerra espiritual. Es una manera de decir: no dejaré que el enemigo use mi lengua para destruir lo que Dios ha construido. Santiago 1:19 nos recuerda una instrucción fundamental: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este orden no es casual. Es como una receta espiritual para evitar el desastre emocional. Cuando invertimos ese orden y nos dejamos llevar por la ira antes de escuchar y antes de pensar, hablamos desde una fuente contaminada. Y Jesús fue muy claro al decir que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Pero cuando nuestro corazón está agitado, lo que sale de nuestros labios difícilmente será vida. Pensemos por un momento en Moisés, aquel hombre que fue llamado para liberar a Israel, aquel que habló cara a cara con Dios. Perdió la entrada a la tierra prometida por una reacción de ira. En Números 20, cuando el pueblo clamaba por agua, Dios le dio una instrucción clara: hablarle a la roca. Pero Moisés, enojado por la constante queja del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara. Su frustración lo llevó a actuar y hablar fuera del diseño divino. Su desobediencia nació del enojo, y aunque Dios en su gracia proveyó el agua, Moisés pagó un alto precio por no controlar su ira. Esta historia nos enseña que aún los más espirituales pueden perderlo todo cuando permiten que la rabia hable más alto que la voz de Dios. En la vida cotidiana muchos no entienden que callar cuando la ira presiona no es reprimir emociones, es entregarlas a Dios. Es decirle al Espíritu Santo: no confío en lo que diría ahora. Dame tu paz antes de hablar. Porque una palabra puede levantar o destruir, puede sanar o puede maldecir. Y el problema es que una vez dicha, no puede retirarse. No podemos retroceder el tiempo y borrar lo que fue pronunciado en medio de una tormenta emocional. Por eso el silencio es, en muchos casos, una muralla espiritual que protege a quienes amamos, que nos protege a nosotros mismos y que honra a Dios. Hay quienes creen que callar es perder, que quien no responde con la misma intensidad muestra debilidad o cobardía. Pero Jesús nos mostró otra cosa.
Cuando fue llevado al juicio, acusado falsamente, escupido y burlado, no respondió con insulto ni con condena. Isaías 53:7 lo profetiza así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús tenía el poder de hablar y destruir a sus acusadores, pero eligió el silencio, porque sabía que obedecer a Dios era más importante que defenderse ante los hombres. Su silencio fue su fuerza, no su debilidad. Su silencio reveló quién gobernaba su corazón. En nuestro mundo actual, donde todos opinan, donde las redes sociales han convertido la reacción inmediata en norma, la práctica de callar se ha vuelto contracultural. Vivimos en una era donde se aplaude al que responde rápido, al que no se deja, al que siempre tiene la última palabra. Pero los principios del reino son diferentes. Jesús enseñó que los mansos heredarán la tierra, y el dominio propio es un fruto del Espíritu, no un signo de pasividad. Gálatas 5:22-23 nos lo recuerda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es autocontrol. Y el autocontrol incluye saber cuándo hablar y cuándo no. Recordemos también la historia de David y Saúl. Saúl buscaba matar a David, movido por celos y odio. David tuvo varias oportunidades para vengarse, para hablar mal de Saúl, para maldecirlo, para humillarlo, pero no lo hizo. En 1 Samuel 24 vemos un momento clave. David encuentra a Saúl dormido en una cueva, completamente vulnerable. Sus hombres le dicen: este es el día que te habló Jehová, ahora lo puedes matar. Pero David se niega, solo corta la orilla del manto de Saúl y más adelante le dice: Jehová juzgará entre tú y yo. David eligió la honra sobre la venganza, el silencio sobre el escándalo, la obediencia sobre la reacción, y por eso fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy elegimos reaccionar en vez de confiar? ¿Cuántos preferimos hablar por impulso que esperar en la justicia de Dios? Guardar silencio cuando el enojo arde dentro es uno de los mayores actos de fe que podemos practicar, porque implica creer que Dios ve, que Dios escucha y que Dios hará justicia en su tiempo. Romanos 12:19 lo dice claramente: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Incluso en las relaciones más íntimas, como el matrimonio o la familia, es allí donde más pruebas enfrentamos respecto al uso de nuestras palabras. La confianza permite hablar sin filtros, pero también puede abrir la puerta a heridas profundas. ¿Cuántas veces hemos dicho algo a quienes amamos solo para arrepentirnos segundos después? Pero ya fue dicho, ya impactó, ya sembró dolor. Por eso, aprender a identificar esos segundos sagrados antes de hablar puede salvar años de sufrimiento. Y no se trata de reprimir, sino de rendir. Decirle al Señor: no quiero hablar por dolor ni por orgullo, quiero que tú gobiernes mi lengua. En Santiago 3 se nos revela una de las verdades más poderosas y aterradoras sobre la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta advertencia es clara. Lo que decimos tiene un peso eterno. No se trata solo de buenas intenciones, sino de aprender a gobernar lo que sale de nuestra boca. Y muchas veces eso empieza sabiendo cuándo cerrarla. El silencio no es ausencia de poder, es canalización de poder. Es el momento donde, en vez de destruir con palabras, decidimos construir con fe. Cuando elegimos no responder desde la carne, abrimos espacio para que el Espíritu obre en nosotros y en los demás. Es una semilla que, aunque no se ve en el momento, produce frutos de paz, de sanidad y de reconciliación con el tiempo. Muchos creen que deben hablar para ser escuchados.
Pero hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Hay momentos donde no decir nada es una declaración profética. Yo ya no soy esclavo de mis emociones, yo pertenezco a Dios. Callar cuando estamos enojados es morir a nosotros mismos. Es crucificar ese deseo humano de tener la razón, de desquitarse, de imponerse. Pero también es vivir en el espíritu. Es reconocer que no todo debe decirse, que no toda emoción merece expresión verbal y que hay una forma de honrar a Dios con nuestro silencio. Porque callar en el momento correcto no solo evita el conflicto, también nos convierte en instrumentos de paz. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y muchas veces, ser pacificador no es intervenir con palabras, sino evitar que las nuestras enciendan el fuego. El mundo necesita menos personas que hablen por impulso y más personas que hablen cuando el corazón está en paz. El reino necesita hijos que hayan aprendido el arte de guardar silencio cuando la ira golpea la puerta. Tal vez estás pensando en una conversación reciente, en un momento en que dijiste algo que ahora desearías no haber dicho. Tal vez sientes culpa o incluso dolor por no haber controlado tu lengua. Pero la gracia de Dios también alcanza nuestras palabras. Él puede restaurar lo que el enojo destruyó, puede sanar corazones heridos y darte una nueva oportunidad para ser guiado por el Espíritu. No se trata de vivir condenados por lo que dijimos, sino de permitir que Dios nos transforme para hablar vida a partir de ahora. Y si hoy estás en medio de una tormenta emocional, si la ira está cerca, si las palabras quieren salir como flechas, detente, ora, respira, guarda silencio. Ese momento puede ser el punto de quiebre entre un conflicto y un milagro, entre una pérdida y una restauración, entre la voluntad de la carne y el fruto del Espíritu. Porque cuando eliges callar no estás perdiendo, estás venciendo, estás honrando a Dios con tu boca. Y ese tipo de silencio tiene voz en el cielo. Hay palabras que parecen inofensivas, frases que se deslizan suavemente en una conversación y sin embargo tienen el poder de dividir, contaminar y destruir. El chisme, disfrazado de preocupación, revestido de curiosidad o presentado como información, es una de las formas más sutiles en que el enemigo siembra discordia dentro del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia no guarda silencio frente a esta práctica. En Proverbios 16:28 se declara con claridad: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Esta no es solo una advertencia social, es una alerta espiritual. El poder de la lengua usada para esparcir rumores o comentarios malintencionados puede fracturar lo que Dios ha unido. No es casualidad que las Escrituras dediquen tantos versículos a hablar sobre la lengua y el peligro de hablar de otros sin edificación. El chisme no solo hiere a la persona de la que se habla, sino que también contamina a quien lo escucha y a quien lo transmite. En Proverbios 26:20 encontramos un principio espiritual profundo. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cada palabra que se pronuncia sin verdad ni amor añade combustible al fuego del conflicto. Callar en este caso no es simplemente evitar un mal, es apagar un incendio antes de que destruya. Quien guarda silencio cuando se presenta una oportunidad para hablar mal de alguien, demuestra no solo madurez espiritual, sino reverencia por la santidad del cuerpo de Cristo. La unidad no se mantiene por casualidad, sino por decisiones firmes y constantes. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta instrucción no permite ambigüedades. Las palabras que no edifican deben ser silenciadas. El estándar que Dios establece no es simplemente evitar lo vulgar o grosero, sino también todo aquello que no construya, que no sane, que no bendiga. Cuando se permite que el chisme fluya libremente en una comunidad de fe, se abre una puerta espiritual para el conflicto, el resentimiento y la división. El enemigo no necesita grandes ataques cuando puede dividir desde dentro. Por eso,
Uno de los actos más poderosos de intercesión silenciosa es guardar la boca cuando el comentario negativo está en la punta de la lengua. Santiago 3:6 lo afirma con fuerza. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. No hay espacio para minimizar este pecado. El chisme es un fuego del infierno que solo puede ser apagado por el dominio propio que viene del Espíritu Santo. No siempre se necesita una mentira para que haya pecado. La verdad compartida fuera de tiempo, sin propósito, sin amor, también puede destruir. La murmuración no se define solo por el contenido, sino también por la intención. ¿Por qué hablamos de otros cuando no están presentes? ¿Por qué compartimos información que no fuimos llamados a compartir? El corazón detrás de esas palabras revela si estamos edificando el reino o alimentando la carne. En Romanos 1:29-30, Pablo menciona la murmuración y la maledicencia dentro de una larga lista de pecados que incluyen la maldad, la avaricia, el homicidio y el odio a Dios. El Espíritu Santo inspiró esta escritura con intención. El chisme no es un mal menor, es una transgresión que se opone al carácter de Dios. La boca del justo debe ser fuente de vida. En Proverbios 10:11 se nos dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando elegimos callar frente a la tentación de hablar mal, no solo evitamos el pecado, sino que protegemos la pureza de nuestro corazón. Las palabras que hablamos son semillas, y el terreno en que caen puede ser el corazón de una amistad, la reputación de un hermano o la unidad de una congregación. Cada comentario tiene un peso espiritual. Cada palabra dicha fuera del amor puede convertirse en un obstáculo en el camino de otro creyente. Por eso, guardar silencio no es solo un acto de autocontrol, es una expresión de amor verdadero. En Levítico 19:16 se establece un mandato claro: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. Dios vincula el chisme con atentar contra la vida de otro, porque hablar mal de alguien es una forma de agresión que no deja marcas visibles, pero sí heridas profundas. El honor, la reputación y la dignidad de una persona no deben ser moneda de cambio en conversaciones frívolas. Cada vez que elegimos no participar en una conversación dañina, estamos protegiendo la imagen de Dios en nuestros hermanos. El apóstol Pablo fue firme en sus cartas al advertir sobre los que siembran división a través de sus palabras. En Tito 3:10 instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El chismoso no solo destruye relaciones, sino que introduce veneno en la comunidad. La amonestación debe ser directa y sin tolerancia, pero aún más poderosa que la corrección verbal es la decisión personal de no ser parte del sistema que alimenta esa conducta. Cuando uno guarda silencio, cuando se rehúsa a comentar, a compartir, a repetir, se convierte en un muro contra la murmuración. La lengua, cuando es guiada por el Espíritu, se convierte en un instrumento de sanidad. Pero cuando no es sometida a Dios, se transforma en un arma destructiva. El salmista lo comprendía y por eso clamaba en el Salmo 141:3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta oración sigue siendo necesaria. La vigilancia sobre lo que decimos debe ser constante, porque basta un momento de distracción para que una conversación inofensiva se convierta en una trampa. Y quien participa del chisme, incluso como oyente pasivo, comparte la culpa. Escuchar en silencio lo que no deberíamos oír es también abrir la puerta al pecado. En 1 Timoteo 5:13, Pablo advierte que ciertas personas, por andar ociosas, se vuelven chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Esta observación revela una raíz espiritual profunda. El chisme no nace en el corazón ocupado en el reino, sino en aquel que se desvía del propósito. La lengua sin propósito se convierte en herramienta del enemigo. Cuando se deja de hablar vida, se empieza a hablar muerte.
Cuando se deja de interceder se murmura. Por eso, el silencio no es un vacío, sino una redirección. Es la pausa que protege, la ausencia que bendice, el límite que edifica. El apóstol Pedro también lo dejó claro al escribir: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 1 Pedro 3:10. Este versículo conecta el bienestar personal con la disciplina del habla. El silencio frente al chisme no solo protege a otros, también abre la puerta para que la bendición fluya sobre quien decide no contaminarse. En el reino, quien domina su lengua camina con libertad. Quien calla cuando el pecado toca a la puerta, vive bajo la cobertura de Dios. No hay neutralidad en el chisme. Cada palabra pronunciada en esa dirección nos alinea con uno de dos reinos: el del príncipe de paz o el del acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:10, Satanás es descrito como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imitar ese comportamiento, aunque sea en tono casual o disfrazado de preocupación, es reflejar la naturaleza equivocada. Hablar de otros sin amor ni verdad es alinear la lengua con el espíritu de acusación. Por eso, guardar silencio cuando se insinúa el error ajeno es un acto de fidelidad a la justicia de Dios. El verdadero amor no se complace en el mal. En 1 Corintios 13:6 se afirma que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Por tanto, no es compatible el amor de Dios con la lengua que difunde lo que avergüenza. Quien ama, cubre. Quien ama, protege. Quien ama, calla cuando hablar solo heriría. Proverbios 11:13 lo expresa con claridad. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El espíritu fiel es silencioso, discreto, prudente. No necesita compartir lo que sabe, no encuentra placer en exponer al otro, porque entiende que cada palabra es una siembra eterna. Hay batallas que se ganan en la oración, otras en el ayuno, pero muchas se ganan con el silencio, con la boca cerrada, cuando el enemigo intenta seducirnos a través de la crítica disfrazada de diálogo. Callar cuando podríamos hablar es una señal de madurez, es una evidencia de transformación interna, porque el que ha sido regenerado por Cristo no puede usar su boca para destruir a quien ha sido redimido por la misma sangre. El silencio frente al chisme no es indiferencia, es reverencia. Es entender que en cada conversación está presente el Espíritu Santo, que cada palabra pronunciada es escuchada por aquel que pesa los corazones, y que no hay comentario que escape a su juicio. Jesús dijo en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay palabras sin consecuencias. Cada conversación es un acto espiritual. Cada vez que callamos ante el chisme, honramos la santidad de Dios y preservamos la integridad del cuerpo de Cristo. Cuando no conocemos toda la historia, el silencio se convierte en una forma de justicia. Hablar sin certeza es construir sobre arena, es tomar el lugar que solo a Dios le pertenece, el de juez perfecto. En un mundo ansioso por emitir opiniones, la palabra de Dios nos llama a la prudencia, a la espera, a la humildad de reconocer que no todo lo que vemos refleja la verdad completa. Proverbios 18:13 lo declara con precisión: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. No hay virtud en emitir juicios apresurados. Hablar sin haber escuchado completamente es una forma de necedad que nos aleja del carácter de Cristo. En cada situación hay perspectivas ocultas, motivaciones que no se ven a simple vista y detalles que solo el Espíritu Santo conoce. Guardar silencio cuando no se posee toda la información no es evasión, es reverencia. Es comprender que no todo lo que sucede debe ser explicado, ni toda circunstancia debe ser comentada. La prudencia es la voz del sabio, y el sabio sabe cuándo callar. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Discernir cuál es una expresión de madurez espiritual que solo se alcanza caminando de cerca con Dios.
Jesús enfrentó constantemente la presión de responder a acusaciones, preguntas capciosas y comentarios maliciosos. Sin embargo, no reaccionaba con impulsividad. En múltiples ocasiones, su silencio fue más poderoso que cualquier argumento. En Juan 8, cuando los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, le exigieron un juicio inmediato. Pero Jesús, en vez de hablar, se inclinó y escribió en el suelo. Solo después de ese silencio deliberado, pronunció una frase que desarmó toda acusación. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Su pausa no fue pasividad, fue sabiduría. Él esperó, expuso la hipocresía y habló solo cuando sus palabras podían redimir, no condenar. Hablar sin contexto es una forma de injusticia que puede marcar permanentemente a otros. Las palabras no se retraen, no se diluyen con el tiempo, permanecen y producen fruto, para bien o para mal. Santiago 1, 19, 20 nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta enseñanza no es una sugerencia, es un principio de vida. Escuchar más de lo que hablamos no solo previene el error, también honra a quienes nos rodean. No se puede edificar sobre suposiciones, no se puede aconsejar desde la ignorancia, y mucho menos se puede juzgar con información incompleta. La historia de Job revela el dolor que puede causar una lengua que se adelanta a la verdad. Sus amigos llegaron con intenciones correctas, pero hablaron desde una comprensión limitada. Asumieron que el sufrimiento de Job era consecuencia directa de un pecado oculto. No sabían que detrás de todo había un propósito divino y una prueba permitida por Dios mismo. Sin embargo, en su ignorancia, emitieron juicio. En Job 42, 7, Dios dice a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Este versículo revela que hablar sin entender puede encender la ira de Dios. No todo silencio es vacío. Algunos silencios están llenos de temor reverente ante lo que no comprendemos. Emitir una opinión sin conocimiento completo es pretender ocupar un lugar que no nos corresponde. La justicia verdadera solo puede proceder de un corazón que se ha rendido al consejo de Dios. Proverbios 17:27 afirma: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. No todo lo que oímos necesita una respuesta. No todo lo que vemos necesita una interpretación. Guardar silencio es reconocer que hay una dimensión espiritual que escapa a nuestros sentidos. Es elegir la prudencia en lugar de la presunción. Cuando se habla sin conocer, se corre el riesgo de destruir lo que Dios está formando. Un comentario hecho fuera de lugar, una opinión basada en apariencias, puede sembrar duda, división y desconfianza. En el liderazgo espiritual, esta verdad cobra un mayor peso. Un líder que habla sin conocer todos los ángulos se convierte en un instrumento de confusión. Por eso, la palabra nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. No se puede examinar aquello que no se ha observado detenidamente. El silencio en esos casos es una señal de humildad y respeto por el proceso de Dios. Los fariseos constantemente emitían juicios rápidos sobre Jesús porque no podían entender el origen de su autoridad. En Marcos 2, cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, los escribas pensaron en sus corazones: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Juzgaron desde su entendimiento limitado, sin reconocer que estaban frente al Mesías. La ceguera espiritual los llevó a emitir juicios sin fundamento. En contraste, Jesús, que conocía sus pensamientos, respondió con sabiduría y poder. Pero incluso entonces, su enseñanza fue precedida por un discernimiento del corazón, no por una reacción impulsiva. El silencio en este contexto es una herramienta para observar, discernir y orar. Antes de hablar, el creyente debe interceder. Antes de corregir, debe examinar su propia vida. Antes de emitir juicio, debe pedir dirección divina. Mateo 7:1-2 es contundente:
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Este pasaje no prohíbe el juicio justo, pero advierte contra la hipocresía y la ligereza. El silencio es muchas veces el espacio en el que Dios puede revelar lo que verdaderamente está sucediendo. Hablar con sabiduría es un arte que se cultiva en la presencia de Dios. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, pidió al Señor un corazón entendido para juzgar con justicia. En 1 Reyes 3, cuando se le presentaron dos mujeres que reclamaban ser madres de un mismo hijo, él no se apresuró a creer a ninguna. Esperó, observó, y solo después habló con discernimiento divino. Su juicio reveló la verdadera madre, no porque tuviera toda la información, sino porque su corazón fue guiado por la sabiduría que viene de lo alto. Esa misma sabiduría está disponible para quienes aprenden a callar cuando aún no es tiempo de hablar. La impaciencia por expresar lo que pensamos suele nacer del orgullo, no del discernimiento. Y el orgullo es el terreno fértil del error. Proverbios 10:19 advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No se trata solo de hablar menos, sino de hablar con propósito. El silencio no es censura, es disciplina espiritual. Es entender que nuestras palabras no son neutras, que cada frase tiene un peso eterno y que no se debe hablar sin la guía del Espíritu. Incluso los profetas de Dios sabían cuándo callar. En Habacuc 2:20 se nos da una imagen solemne. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este silencio no es miedo, es reverencia. Es el reconocimiento de que hay momentos en los que la voz humana debe cesar para que la voz de Dios sea escuchada. En medio del ruido de opiniones, argumentos y rumores, el creyente que elige el silencio se convierte en un testigo del reino. No por lo que dice, sino por lo que se niega a decir. Hablar sin saber también puede ser una forma de sembrar confusión. En 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo exhorta que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, como os hemos mandado. Esta instrucción incluye una advertencia contra la intromisión en asuntos que no nos pertenecen. El que habla de lo que no le corresponde siembra división, desvía su propósito y se aleja de la paz que Dios otorga a los que caminan en su voluntad. El pueblo de Dios es llamado a ser ejemplo en palabra y en conducta. Tito 2:7-8 establece un estándar elevado, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra irreprochable no nace de hablar mucho, sino de hablar lo justo. Y lo justo solo puede surgir del corazón que ha sido moldeado por la palabra de Dios. Guardar silencio ante lo que no comprendemos es una forma de proteger nuestra alma. Es un escudo contra el pecado, un refugio ante el error, una declaración de dependencia del entendimiento divino. Aquel que calla esperando la verdad, honra a aquel que es la verdad. Aquel que no se apresura a emitir juicio, refleja el carácter del justo juez, porque solo Dios conoce los pensamientos, las motivaciones y los contextos ocultos. Jeremías 17:10 lo afirma: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie más tiene ese poder. Por eso, guardar silencio es reconocer que no somos omniscientes y que el juicio pertenece a Él. Una comunidad de fe se fortalece cuando sus miembros hablan con sabiduría y callan con reverencia. Se preserva la unidad cuando se prioriza el discernimiento sobre la expresión. Se protege la santidad cuando se honra el silencio. Y se glorifica a Dios cuando se decide esperar antes de hablar. El silencio en las manos de Dios no es vacío. Es una herramienta de transformación. Es una pausa que permite ver lo que de otro modo sería distorsionado por la prisa. Es un acto de fe y es también una forma de adoración. El corazón herido busca hablar y a menudo lo hace con espinas. Cuando alguien nos ofende, lo natural es querer responder, defendernos o devolver el golpe con palabras. Pero lo natural no siempre es lo correcto. Y lo justo, a los ojos de Dios,
rara vez es lo que el mundo aplaude. La Biblia revela una verdad espiritual que rompe con toda lógica humana. No todo lo que sentimos urge decirse, y muchas veces, cuando más queremos hablar, es cuando más debemos callar. En Proverbios 15:1 está escrita una clave que cambia el rumbo de cualquier conflicto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero hay ocasiones en las que ni siquiera la respuesta blanda es necesaria. Hay momentos donde Dios no quiere una réplica pacífica, sino un silencio reverente. No porque seamos débiles, sino porque el que calla, cuando puede herir, demuestra dominio sobre sí mismo y rendición total al Espíritu Santo. No hay mayor fuerza espiritual que la del hombre o la mujer que ha sido herido, y aún así escoge no hablar desde el dolor. Esa decisión no nace del orgullo, sino de la cruz. Porque quien ha crucificado su ego ya no necesita defenderlo. Y quien ha muerto con Cristo ya no busca venganza, busca obediencia. La carne grita por justicia inmediata, el alma clama por reivindicación, pero el espíritu conduce hacia la mansedumbre, hacia ese terreno sagrado donde la voz humana se apaga para que Dios mismo hable por nosotros. Romanos 12, 17, 19 nos llama con claridad: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí no hay lugar para respuestas impulsivas. Hay una invitación a confiar, a ceder el derecho de hablar, para que sea Dios quien juzgue. Quien guarda silencio cuando ha sido herido no es indiferente, es valiente. Porque el verdadero valor no está en responder, sino en contener. No está en la réplica rápida, sino en la espera sabia. Y no se trata de reprimir emociones, sino de someterlas. El que responde con palabras duras en medio del dolor solo revela que aún no ha entregado ese dolor a Dios. Pero el que calla, aún con lágrimas, aún con la presión interna de decir algo, está entregando su causa a un juez que no falla, a un Dios que ve lo oculto y actúa en el tiempo perfecto. La historia de Jesús ante sus acusadores es una lección silenciosa que retumba en lo profundo del alma. En Mateo 26:63, mientras los principales sacerdotes lo confrontaban, Jesús callaba. Sabía que podía hablar, podía defenderse, podía explicar, podía demostrar su inocencia, pero eligió callar. Y ese silencio no fue un acto de resignación, fue una afirmación de su propósito. En Isaías 53:7, esta imagen profética queda sellada. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El Hijo de Dios, sabiendo todo lo que vendría, eligió no responder. Porque su misión no era reivindicar su imagen ante los hombres, sino cumplir la voluntad del Padre. En esa escena sagrada se nos revela una verdad dolorosa. A veces, hablar sería más fácil que callar, pero la facilidad nunca ha sido el camino del reino. Callar no es negar la verdad, es dejar que la verdad sea defendida por Dios. Cuando alguien te hiere con palabras, con acciones, con injusticias que claman por respuesta, hay un momento en el que el cielo mismo te dice: no digas nada. No porque no tengas razón, sino porque el reino no se construye sobre razones humanas, sino sobre obediencia espiritual. En esos momentos, el silencio es una forma de adoración, porque en lugar de glorificar nuestro dolor, elegimos glorificar a aquel que sufrió en silencio por nosotros. No hay mayor expresión de rendición que esa pausa voluntaria, donde el alma quiere gritar pero el espíritu decide confiar. Cuando eliges callar en medio de la herida, estás diciendo con tu actitud: Señor, tú eres mi defensa, tú eres mi justicia, tú hablarás por mí. El libro de los Salmos está lleno de clamores que nacen del sufrimiento injusto. David fue perseguido, acusado, traicionado, y aún así, en Salmos 39:1 declara: dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua.
Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Aquí no hay una estrategia de autodefensa. Hay una decisión consciente de no pecar en medio del dolor. Porque el problema no es solo lo que se nos hace, sino cómo respondemos a ello. Y una palabra dicha desde la herida puede ser más destructiva que la herida misma. Guardar silencio no es negar lo que sentimos. Es reconocer que nuestros sentimientos no son nuestra guía. La palabra de Dios lo es. Y la palabra nos llama a la mansedumbre, a la paciencia, al dominio propio. En Gálatas 5, 22, 23 se nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu es precisamente ese, el dominio propio. Y dominarse a sí mismo no es solo resistir el pecado en lo oculto, es también controlar la lengua en lo público. Porque las palabras que pronunciamos bajo el impulso del dolor casi nunca reflejan el corazón de Dios. Jesús nos enseñó una verdad que trastorna todo pensamiento humano. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5:44. Esta no es una orden poética, es una directiva espiritual. Y bendecir al que hiere comienza muchas veces por callar ante su ofensa. Porque cuando respondemos con el mismo veneno, solo confirmamos que ese veneno aún vive en nosotros. Pero cuando callamos y oramos en lugar de maldecir, algo sucede en el ámbito espiritual. Se rompe la cadena, el ciclo de agresión se interrumpe, el enemigo pierde terreno y la luz de Cristo resplandece aún en el momento más oscuro. No se trata de permitir abusos ni de ignorar el pecado ajeno. Se trata de responder según el Espíritu, no según la carne. Y el Espíritu nos llama a discernir el momento, a entender que no toda ofensa merece una respuesta inmediata. A veces, la mejor forma de luchar contra la injusticia es no permitir que se nos contamine. Y la lengua es el primer campo de batalla. Santiago 3:2 lo afirma sin titubeos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí se nos muestra que el dominio de la lengua no es una habilidad menor, es señal de madurez espiritual. En el mundo, la reacción rápida se valora como fuerza. En el reino, el silencio gobernado por Dios es señal de victoria. Cuando alguien te hiere y tú puedes responder, pero eliges callar, estás declarando que no necesitas ganar una discusión, sino preservar tu corazón. Y ese tipo de victoria es eterna. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Efesios 6:12 lo revela claramente. Y en esa lucha, las armas no son carnales, son espirituales. Entre ellas, el silencio obediente es una de las más poderosas. El creyente no calla por temor, sino por convicción, porque sabe que hablar sin dirección es abrir puertas al enemigo. La lengua, cuando no está sujeta al Espíritu, se convierte en instrumento de destrucción. Pero cuando es gobernada por la palabra, se transforma en fuente de vida. Y a veces, esa fuente necesita cerrarse temporalmente para no contaminar lo que Dios está edificando. Callar puede ser un acto de fe más grande que cualquier oración hablada. En los momentos de mayor dolor, Dios no te pide que seas fuerte con palabras, sino que seas fiel en silencio. Él no necesita que defiendas tu nombre, porque Él ya lo escribió en el libro de la vida. No te pide que expliques tu inocencia, porque Él te justificó por medio de Cristo. Y no te exige que hagas justicia por tu cuenta, porque Él es justo y su justicia no falla. Cuando alguien te hiere, tu reacción es una oportunidad para revelar quién reina en tu vida. Si el ego gobierna, hablarás. Si el espíritu reina, callarás. Y en ese silencio, Dios se manifestará. El dolor que no se entrega se transforma en palabras que hieren, pero el dolor que se presenta en el altar se convierte en adoración. Cuando eliges el silencio como respuesta al agravio, estás construyendo un altar invisible, donde el orgullo muere y la fe florece. Ese altar es visto por el cielo, es honrado por los ángeles y es recompensado por el Padre. En el silencio Dios obra, mientras tú callas, Él prepara.
Mientras tú te contienes, Él defiende, y cuando llegue el tiempo, será Él quien hable por ti. Su justicia es perfecta, su defensa es eterna, y su fidelidad es incuestionable. Solo tienes que confiar, solo tienes que callar cuando tus palabras podrían nacer del deseo de venganza. Cuando el corazón está inquieto y la mente llena de preguntas, las palabras que salen de nuestros labios tienen un poder que puede edificar o derrumbar la fe de quienes nos rodean. Hablar sin discernimiento en momentos de duda o temor puede convertirse en un acto profundamente irresponsable delante de Dios. La Biblia nos enseña que nuestras palabras son como semillas y cada una tiene el potencial de dar fruto para vida o para muerte. Proverbios 18:21 lo establece con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta verdad no es solo un principio espiritual, es un llamado a la conciencia. Hay ocasiones en las que guardar silencio es la única forma de proteger la fe ajena, especialmente cuando nuestras propias palabras nacen de emociones confusas, pensamientos no filtrados o temores aún no entregados al Señor. No todo lo que pensamos debe ser dicho. No toda inquietud merece ser compartida. En el caminar cristiano hay momentos en los que Dios nos llama a meditar, no a hablar, a orar, no a comentar, a interceder, no a expresar, porque lo que decimos puede afectar el espíritu del débil, del nuevo en la fe, del cansado que aún lucha por creer. En Romanos 14:13, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta exhortación incluye nuestras palabras. Cuando lo que decimos puede generar confusión, miedo o desánimo en el otro, es mejor callar y buscar la dirección de Dios antes de abrir la boca. La fe no es solo un asunto personal, también es una responsabilidad comunitaria. Lo que decimos sobre nuestra visión de las circunstancias, sobre lo que creemos que Dios está haciendo o no está haciendo, puede alimentar la fe o encender la duda en el corazón del otro. Por eso, Jesús fue claro al advertir sobre el efecto de nuestras palabras. En Mateo 18:6 declaró: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estas no son palabras simbólicas. Son una advertencia solemne del peso que tienen nuestras acciones y nuestras palabras sobre los que están creciendo en la fe. En muchas ocasiones, lo más sabio que puede hacer un creyente es guardar silencio hasta que su espíritu esté alineado con la verdad de Dios. No es pecado sentir temor, no es pecado tener dudas, pero sí es grave permitir que esos temores se transformen en afirmaciones verbales que contaminen la atmósfera espiritual de otros. En Números 13, cuando los espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos hablaron desde el miedo y no desde la fe. Sus palabras provocaron un efecto devastador, sembraron temor en todo el pueblo. En Números 14:1 leemos que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El temor verbalizado por unos pocos desató incredulidad masiva. Este episodio muestra que el poder destructivo de las palabras llenas de duda puede anular la obediencia del pueblo entero. Lo que debió ser una entrada gloriosa a la tierra prometida, terminó siendo el inicio de 40 años de desierto. En contraste, Josué y Caleb hablaron desde la convicción. Ellos vieron lo mismo que los demás, pero su corazón estaba alineado con la promesa, no con el peligro. Su fe se expresó con palabras de afirmación y esperanza, pero incluso su testimonio fue silenciado por el clamor del miedo colectivo. El pueblo creyó más en la voz de la duda que en la palabra de la fe. Y ese día, Dios dictó una sentencia que marcó una generación. Lo que dijeron unos pocos determinó el destino de millones. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Nuestras palabras no son neutras, tienen consecuencias. Y si no están guiadas por el Espíritu, pueden causar estragos. El sabio no solo habla verdad, también mide el momento. En Proverbios 15:23 está escrito:
El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay verdades que deben ser dichas, pero también hay verdades que deben ser reservadas para el tiempo correcto. Hablar desde la emoción o desde la ansiedad no es testimonio de sinceridad, sino de inmadurez espiritual, porque la sinceridad sin discernimiento puede destruir lo que el Espíritu Santo está construyendo en el interior de alguien más. A veces, el silencio no es esconderse, sino proteger. No es mentir, sino cuidar. No es ignorar, sino guardar el corazón del otro hasta que llegue la paz que solo Dios puede dar. Jesús también enfrentó momentos en los que, a pesar de tener plena revelación, eligió no decirlo todo. En Juan 16:12 dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Este ejemplo nos enseña que incluso la verdad, si no es entregada con sabiduría, puede sobrecargar en lugar de edificar. La madurez espiritual se demuestra no solo en lo que hablamos, sino en lo que decidimos no decir. El Espíritu Santo no nos llena para que hablemos todo lo que pensamos, sino para que sepamos cuándo hablar y cuándo callar. El silencio, en este sentido, es fruto de una vida gobernada por el cielo. También debemos considerar que hay momentos en los que nuestras palabras, aunque sean verdaderas, no están alineadas con la fe. Cuando verbalizamos constantemente nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades o nuestras quejas, no solo alimentamos esos sentimientos en nosotros, sino que los transferimos a otros. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si eso debe ocupar nuestra mente, ¿cuánto más nuestras palabras? Lo que expresamos públicamente debería reflejar lo que Dios ha dicho, no lo que el miedo susurra. El creyente que comprende esto se convierte en un guardián de la atmósfera espiritual a su alrededor. El ejemplo de Elías en 1 Reyes 19 también ilustra este principio. Después de haber experimentado un milagro impresionante en el monte Carmelo, huyó lleno de temor cuando Jezabel amenazó con matarlo. En su desesperación pidió morir. Su declaración fue impulsiva y desproporcionada respecto a lo que Dios estaba haciendo. Aunque estaba solo, sus palabras revelaron cómo el miedo puede nublar la percepción espiritual y llevarnos a declarar cosas que no provienen de la fe. Pero Dios no respondió con juicio inmediato. Le permitió descansar, lo fortaleció y luego le habló en un susurro. A veces, lo que necesitamos no es hablar, sino quedarnos quietos hasta que la voz de Dios vuelva a ser clara. Y solo entonces, cuando la convicción regresa, podemos hablar desde la verdad y no desde el desequilibrio emocional. En los momentos donde reina la incertidumbre, el creyente maduro no se apresura a compartir opiniones. Prefiere callar, orar, meditar y permitir que la palabra de Dios haga su obra primero en su corazón. Porque sabe que cualquier palabra fuera de ese proceso puede debilitar la fe del hermano, sembrar ansiedad en el nuevo creyente o generar confusión en quien busca dirección. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si nuestra confesión de esperanza es un mandato, nuestras palabras deben alinearse con esa firmeza. Callar cuando no estamos seguros es también una forma de mantener firme esa profesión. El silencio puede ser un acto de reverencia, puede ser una declaración de dependencia, puede ser la mejor oración que hacemos cuando las palabras que tenemos no están alineadas con el cielo. No hay mérito en hablar mucho, hay virtud en hablar con intención. La Escritura declara en Eclesiastés 5:2: no te apresures a hablar, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Este versículo se aplica tanto a nuestras oraciones como a nuestras conversaciones. En momentos donde nuestra fe está siendo procesada, donde nuestra visión aún no es clara, donde nuestra confianza está tambaleando, el silencio es la mejor cobertura. A lo largo de toda la Escritura, el pueblo de Dios ha sido llamado a vigilar lo que dice. En Colosenses 4:6,
se nos da una pauta que resume el equilibrio perfecto entre verdad, gracia y prudencia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal preserva, la gracia edifica, la prudencia guía. Y a veces, esa combinación solo puede lograrse con el silencio, porque responder en gracia no siempre significa hablar, sino elegir no ser tropiezo. El lenguaje del reino es un lenguaje de vida. Cada palabra pronunciada debe ser una extensión de la voz de Dios. Y si lo que vamos a decir no lleva ese peso, es mejor que no se diga, porque el juicio por nuestras palabras es real. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta verdad debería hacernos temblar y debería empujarnos a callar cuando no estamos seguros de que nuestras palabras nacen de la fe. El silencio, entonces, no es una renuncia a la verdad, es una afirmación del carácter. No es pasividad, es gobierno interior. Es una forma de decirle a Dios: no quiero hablar hasta que tú hables primero en mí. Y esa espera, aunque dolorosa, es sagrada. Porque quien sabe callar en medio del temor se convierte en un canal limpio por el que luego Dios podrá hablar con poder. Cuando Dios guarda silencio, nuestro mayor acto de fe es aprender a hacer lo mismo. En medio de la espera, cuando las respuestas no llegan y el cielo parece cerrado, el alma humana se inquieta. La tendencia natural es hablar, suponer, declarar conclusiones apresuradas o llenar el vacío con nuestras propias interpretaciones. Sin embargo, la Biblia revela que hay momentos en los que el silencio no es una ausencia de dirección, sino una invitación a confiar más profundamente. En Habacuc 2:20 se nos instruye: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este mandato no nace de la ignorancia, sino del reconocimiento de su soberanía. Cuando Dios está obrando en silencio, nuestra respuesta no debe ser ruido, sino reverencia. El silencio divino no es señal de abandono, sino parte del proceso de formación. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron largos periodos en los que no escucharon ninguna instrucción nueva. Abraham caminó sin explicación durante años después de recibir una sola promesa. José vivió en el olvido antes de ver el cumplimiento de sus sueños. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar en cuevas mientras Saúl lo perseguía. Ninguno de ellos se apresuró a declarar por su cuenta. Supieron esperar, supieron callar. Y ese silencio fue parte del camino que los condujo a su propósito. Salmo 62:5 expresa esta actitud con claridad. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando no hemos recibido dirección del cielo, es sabio guardar la boca en la tierra. Hablar antes de tiempo puede contaminar lo que Dios está gestando en lo oculto. En Eclesiastés 5:1-12 nos advierte: guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. No te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En la cultura del apuro, donde todo exige inmediatez, el silencio paciente se ha vuelto una disciplina olvidada. Pero en el reino, el que sabe esperar es el que entiende que Dios nunca llega tarde, aunque tampoco responde bajo presión. Callar cuando Dios aún no ha hablado es una declaración de dependencia absoluta. Significa que no nos apoyamos en nuestra lógica ni en nuestras emociones, sino en la certeza de que Él hablará en el momento oportuno. Isaías 30:15 lo afirma con autoridad: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En esa quietud el alma se alinea, el corazón se ordena, la boca se aquieta y el espíritu se fortalece para recibir lo que viene. Porque el silencio que honra a Dios nunca es estéril. Es el terreno donde crece la fe que no necesita explicaciones, solo obediencia. En un mundo que premia al que más habla, el reino de Dios honra al que sabe callar. No se trata solo de lo que evitamos decir, sino de lo que elegimos guardar por obediencia. Cada silencio guiado por el Espíritu es una declaración de gobierno interior, una señal de madurez que no busca impresionar, sino agradar a Dios.
Santiago 3:2 nos revela que quien no tropieza en palabra es un varón perfecto. Esto no es una meta inalcanzable, es una invitación a rendir nuestra boca al control del cielo. Porque no es en el mucho hablar donde se revela la fe, sino en la capacidad de guardar silencio cuando el alma quiere gritar. El verdadero poder no está en la voz que se impone, sino en el corazón que obedece en lo oculto. El que calla por amor, vence. El que guarda su lengua por temor de Dios, madura. Y el que decide hablar solo cuando el cielo le autoriza, se convierte en instrumento de edificación y verdad. Que tu silencio no sea vacío, sino una semilla sembrada en reverencia. Porque cuando decides cerrar la boca en el tiempo correcto, el cielo abre puertas que solo el carácter puede sostener.